Para este capítulo vamos a efectuar un análisis de trabajo mecánico. Entonces vamos a plantear este trabajo mecánico. Ya habíamos puesto de manifiesto que hay dos formas de transferir energía, que es por trabajo o por calor, ya sea entre sistemas o entre sistema y el ambiente y el sistema. Las dos formas que tenemos físicamente de transferir energía es trabajo y o calor, y dentro de calor tenemos convección, radiación y conducción. En este caso, eso es como mención nada más. En este caso vamos a concentrarnos en una de las formas, que es por trabajo mecánico. Entonces, pensemos primero cómo se define, qué se entiende por trabajo mecánico. Cuando una máquina, cuando un sistema realiza un trabajo mecánico de manera tal que pueda transferir energía hacia un determinado sistema o hacia el ambiente. Sencillamente, trabajo mecánico se define como la fuerza por el módulo del desplazamiento, módulo de la fuerza por el módulo de desplazamiento, por el coseno del ángulo que hay entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Voy a poner algunos ejemplos que salen del ejercicio acá. Supongamos lo siguiente. Si nosotros, típico y clásico ejemplo, ¿no? Una caja, se tiene una caja, se le aplica una fuerza horizontal hacia la derecha y se desplaza horizontal y hacia la derecha. En este caso estas fuerzas son colineales porque tienen la misma línea, están en la misma dirección y son colineales y de igual sentido. Podrían ser colineales y de sentidos opuestos. ¿Qué es lo que sucede? Que lo importante es tener claro este ángulo, que es el formado entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Si nosotros tenemos un desplazamiento horizontal a la derecha y una fuerza que forme 30 grados con respecto a la horizontal, en este caso el ángulo alfa formado entre el vector fuerza y el desplazamiento es de 30 grados. Pero si nosotros rotamos imaginariamente este vector, va a ir disminuyendo el ángulo, va a ir quedando 20 grados, 10 grados, 5 grados, 1 y 0, cuando quedan colineales. Entonces, en esta situación que quedan colineales, el ángulo alfa es de 0 grados, por lo cual en este caso lo que tenemos para sustituir en el valor del ángulo es 0 grados. O sea que el trabajo que realiza esta fuerza al efectuar este desplazamiento, como ambos vectores tienen 0 grados entre sí, va a ser sencillamente la fuerza por el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por 1. ¿Por qué? Porque coseno de 0 grados es igual a 1. Entonces, primera situación de análisis es fuerzas colineales con igual sentido. Después tenemos también colineales pero con sentidos opuestos. O sea, mantienen la misma dirección horizontal, por ejemplo, pero sus sentidos son uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Entonces vamos a seguir analizando así. Supongamos que seguimos con la misma situación.
a esta caja anteriormente se le dio un impulso y se desplaza hacia la derecha, ¿no? Pero la fuerza de arrozamiento siempre se opone al movimiento, por lo cual el ángulo que hay entre el vector de desplazamiento y la fuerza de arrozamiento es de 180 grados. Entonces el ángulo alfa es 180 grados. Es el ángulo que hay entre el vector fuerza, que en este caso la fuerza es la fuerza de roce, y el vector desplazamiento. Y coseno de 180 grados es menos 1. Entonces en este caso la fuerza de rozamiento realiza un trabajo negativo. ¿Qué implica? Que va a disminuir la energía mecánica. No va a permanecer de ninguna forma constante su valor. Y no voy a poder mantener la igualación de que energía mecánica en el punto A es igual a energía mecánica en el punto B, porque si entre A y B hay rozamiento, la energía mecánica disminuye transformándose en calor, disipándose en calor. Esta sería, por ejemplo, la situación número 2. Podemos analizar la situación número 3. La situación número 3 puede ser así. Tenemos un bloque, se desplaza hacia la derecha, pero sabemos que vertical y hacia abajo está la fuerza peso, el peso de la masa. Vertical hacia arriba, la fuerza que ejerce la mesa sobre el cuerpo. Si nosotros analizamos, por ejemplo, planteamos la definición de trabajo mecánico, tenemos que trabajo es igual a, si analizamos el peso, por ejemplo, nos queda peso en su módulo, ¿no? En su valor, por el desplazamiento, y hasta ahí no hay problema ninguno. Esto es un número y esto es otro número, pero va por el coseno del ángulo que hay entre el peso, el vector peso y el vector desplazamiento, y en este caso hay 90 grados, entonces queda coseno de 90 grados. ¿Qué es lo que sucede? Que coseno de 90 grados es 0, por lo cual el trabajo realizado por el peso como subíndice, es igual a 0,0 Joule. ¿Qué implica? Que si una fuerza es perpendicular, al vector desplazamiento, si el vector fuerza cualquiera sea, es perpendicular al vector desplazamiento del sistema, cualquiera sea, el trabajo realizado es nulo, o sea, no realiza ningún trabajo, por lo cual no modifica la energía mecánica del sistema, ni la energía cinética, ni la potencial gravitatoria, ni la potencial elástica. Entonces es importante tener claro, cuando empezamos a analizar la parte de trabajo mecánico, hacemos un pequeño repasito. La situación número 1, pusimos vectores, analizamos vectores fuerzas y desplazamiento con un ángulo de 0 grados, y coseno de 0 es 1. Situación número 2 fueron desplazamiento hacia la derecha, fuerza de roce hacia la izquierda, igual dirección horizontal pero sentidos opuestos, entonces coseno de 180 menos 1, por lo cual la energía mecánica no se conserva en ese caso. Y la tercera situación que se analizó es si las fuerzas son perpendiculares entre sí. Y si son perpendiculares entre sí, coseno de 90 es 0, se anula todo el término, trabajo 0. Por lo cual una fuerza, para que no realice trabajo mecánico sobre un sistema, debe ejercerse perpendicular a dicho sistema o a dicha masa.
Vamos a continuar el análisis de este sistema de la siguiente forma. Vamos a construir primeramente lo que se denomina un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es el que posee únicamente lo que precisamos para trabajar y quedamos libres de todo lo demás que complementa el sistema. Entonces tenemos el centro del cuerpo, consideramos una masa puntual. Tenemos el peso de la masa vertical hacia abajo, pasando por el centro de la Tierra, dicha línea imaginaria, ¿no? Después la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie. Debemos de trazar primeramente un sistema de eje de referencias en el cual este es el eje X y este es el eje Y. Este eje es paralelo al plano de apoyo por el cual se mueve el sistema. La normal se llama normal, deriva el nombre normal porque es perpendicular a la superficie. Siempre va a formar 90 grados con la superficie. Después tenemos, si el movimiento es hacia oblicuo y hacia arriba, inclinado hacia arriba, la fuerza de rozamiento va a ser inclinada y hacia abajo, ¿no? Siempre es opuesta al movimiento. Y en este caso es una fuerza de rozamiento cinético, se la representa con la letra K. Cinética porque hay movimiento relativo entre el bloque y el plano. Y tenemos la fuerza externa aplicada por un agente externo que se establece, denominada F. Entonces, podemos plantear las ecuaciones para el trabajo del peso, el trabajo de la fuerza roce y el trabajo de la fuerza F. Acá nosotros vamos a descomponer estos vectores en sus dos componentes rectangulares, que es componente del peso en el eje de las Y y componente del peso en el eje de las X. Denominamos X a este eje paralelo al plano y denominamos Y a este eje perpendicular al plano. Quedaría así acá. Si nosotros trazamos una vertical acá, continuamos la línea vertical, nos ayuda para determinar este ángulo, por ejemplo. Si hay una rotación acá de 30 grados, con respecto a la vertical, hay una rotación de la línea normal de 30 grados. Si de la horizontal horariamente hubo 30 grados, de la vertical también, por lo cual después por opuesto por el vértice, esta es 30 grados. Por lo menos es una forma alternativa de encontrar los 30 grados, que no se vayan a colocar de este lado, sino que es de este. ¿Qué sucede? Que vamos a determinar el trabajo del peso. Entonces lo que voy a plantear primeramente a nivel general es que el trabajo mecánico se determina como el producto de la fuerza, el módulo de la fuerza por el módulo o valor del desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre los vectores fuerza y desplazamiento. Esta es la definición general. Ahora nosotros venimos particularmente a cada una de las fuerzas que realizan o no realizan trabajos. Entonces, trabajo del peso. La fuerza con la que se determina si realiza trabajo es el peso. Por lo tanto, en lugar de F sustituimos por peso.
delta X es el módulo del desplazamiento, es lo que sube la masa, que en este caso es en 10 metros, por el coseno del ángulo que hay entre el vector peso y el vector desplazamiento. Cuando observamos acá tenemos el vector desplazamiento inclinado y hacia arriba, delta X, y hacia acá tenemos el vector peso, que fue el que trazamos, por lo cual tenemos que tomar este ángulo entre el vector peso y el vector desplazamiento. Acá tenemos 90 grados y acá 30 grados, por lo cual hay 120 grados. Siempre, y reiteramos nuevamente, alfa es el ángulo existente entre la fuerza y el desplazamiento, entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Lo que pasa es que para hablar de vectores debo poner un vectorcito encima de la F y delta X. Ahora vamos a armar la ecuación para el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces nos queda trabajo de la fuerza de rozamiento. Bueno, ¿qué fuerza es la que quiero determinar el trabajo que realiza sobre el sistema? La de rozamiento, por lo cual la fuerza F será fuerza de rozamiento cinética, porque está en movimiento el bloque con respecto al plano, por el módulo del desplazamiento, en este caso 10 metros nuevamente, por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza de roce y el vector desplazamiento. Entonces cuando observamos acá la fuerza de roce y el vector desplazamiento tienen un ángulo llano, o sea, un ángulo de 180 grados. Se desplaza inclinada hacia arriba y la fuerza de roce se ejerce inclinada y hacia abajo en la misma dirección, formando 30 grados con respecto al horizontal, sentido horario, pero sentidos opuestos. Entonces son 180 grados, por lo cual queda 180 grados. Ahora podemos armar la ecuación para el trabajo de la fuerza F, aplicada, llamémosle, por un agente externo que ata un hilo a la masa, una cadena como sea, y ejerce una fuerza paralela al plano. Entonces nos queda el trabajo de la fuerza F es igual a la fuerza F, porque así se le denominó, por el módulo del desplazamiento. Acá seguimos todos con 10 metros porque es el mismo desplazamiento para cada uno de los trabajos de cada una de las fuerzas. Por el coseno del ángulo que forma la fuerza F con el vector desplazamiento. Y acá son colineales con igual sentido, o sea, están en la misma dirección, igual sentido. Si saco un poquito en limpio, los vectores quedaron formando 0 grados entre sí. Entonces queda coseno de 0 grados. Se podía haber sustituido también acá, pero preferí mejor armar estas tres ecuaciones para dejar claro la idea del ángulo. Ángulo, ángulo y ángulo entre vector fuerza, desplazamiento, vector fuerza, desplazamiento, vector fuerza y desplazamiento. Y también, si queremos, podemos plantear el trabajo de la fuerza normal. Porque acá tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas. Entonces decimos, bueno, trabajo de la normal. Bárbaro. ¿Qué fuerza es la que queremos calcular el trabajo? La fuerza normal. Entonces, ¿qué fuerza se sustituye partiendo de la ecuación, una expresión general? Es la normal, porque en este caso es la que decidimos. Por el módulo del desplazamiento, sigue siendo 10 metros, es lo que se desplazó en una línea recta. Por el coseno del ángulo que existe entre la normal, la fuerza normal, y el vector desplazamiento. Ahora, cuando miramos acá, hay 90 grados. Entonces es coseno de 90 grados. Y ya sabemos que coseno de 90 grados
da 0, por lo tanto la normal no realiza ningún trabajo mecánico, por lo cual no va a modificar la energía mecánica del sistema. Y ahí quedan planteadas las ecuaciones para calcular los 4 trabajos de cada una de las 4 fuerzas por independiente. También aclaremos que el trabajo es una magnitud escalar, por lo cual se van a obtener 4 números, sean 0 distintos de 0, se van a obtener 4 números, y el trabajo neto, que es la suma algebraica de todos los trabajos, de todos los valores, va a ser simplemente la suma de 4 números expresada en Joule, de los 4 números que se obtienen de cada una de las 4 ecuaciones que se armaron.